más bien ha sido nuestro surgimiento como una solución a que esas aves que son rescatadas, esas aves rapaces que son rescatadas, sean tratadas de la mejor manera, con las técnicas apropiadas y proceso de rehabilitación apropiados. Y es por eso que entonces incursionamos en esta otra faceta del manejo de la biodiversidad, que es la rehabilitación de especies. Muy interesante, Carla. Yo creo que también una de las cosas que ha puesto en evidencia esta pandemia es las dificultades, un obstáculo adicional a la protección de estas especies. ¿Cómo ustedes innovaron o se transformaron para establecer alianzas en algo que es muy importante y es asegurar los recursos para hacer el trabajo que ustedes realizan? Creo que ustedes están trabajando en alianza con otras organizaciones. Correcto. Fíjate, las estadísticas son superantes. En esta pandemia, imagínate que la policía ecológica, eso sin contar la gente que yo atendía por teléfono, que tenían una cara a cara, que tenían un gavilán, y ellos mismos, yo era la doctora corazón, pero más bien era la doctora para que las personas normales pudieran darle una mejor atención a esa ave que habían rescatadas. Las estadísticas de la Policía Ecológica señalan que durante los 4 primeros meses de la pandemia, de marzo a junio, se rescataban de 8 a 12 animales por día. Imagínate qué locura, 8 animales o 12 animales por día, siendo un total de casi 700 animales rescatados en 4 meses. Entonces, lo que hicimos, nosotros en Fundación Naturaleza y Ciencia 507 nos dedicamos a las aves rapaces, en eso nos hemos especializado, pero nos unimos a otros biólogos que también estaban pasando por las mismas circunstancias. Nosotros, la pandemia, los centros de rehabilitación y manejo de especies, nos encontramos que se nos acabaron los fondos, nos encontramos de que tuvimos que hacer maravillas para poder seguir atendiendo a nuestros animales. Y es así cuando entonces dijimos, bueno, yo sola no voy a cargar con este peso a mis espaldas y nos vamos a juntar con otra gente para aprender de sus experiencias, ¿no? Y es así cuando contactamos a la Fundación Agua y Tierra, que trabaja con las tortugas, la PPC con el tema de los perezosos, el Serpentario en el Valle con lo de las culebras, EVAC con la rana dorada también en el valle, y nosotros, y nos juntamos. Decía yo, bueno, 5 mentes pensantes, seguramente vamos a tener soluciones. Y una de las actividades que hicimos, porque nos dimos cuenta, y la pandemia nos los demostró, los animales silvestres andaban caminando por los moles. Llegó un águila arpía aquí en la ciudad de Panamá, increíble, a Altos de Curundu. Eso fue una cosa fenomenal. Nunca en la vida había pasado que un águila arpía nos llegara a visitar a nuestra ciudad, pero todo porque los humanos estaban confinados y la vida silvestre entonces salió a explorar, lo cual es normal. Entonces nosotros como alianza el año pasado realizamos un congreso en donde pretendíamos que la población nos escuchara y conociera lo que estaba atravesando la vida silvestre, porque todos estos animalitos, o la mayoría de los animales que rescata la policía ecológica, va a estos centros de rehabilitación porque somos los que estamos capacitados para atender a estos animales. Carla, una pregunta. ¿Y ustedes reciben algún tipo de apoyo por parte de entidades gubernamentales? Porque aquí viene una pregunta que me hago y que se hace muchas personas. ¿A quién, ¿A quiénes le pertenecen estos animales silvestres que ustedes custodian temporalmente para rehabilitarlos y de luego liberarlos? Sí, todos nuestros animales son
nos los dan en custodia mi ambiente y no contamos con ningún subsidio o ningún apoyo de ninguna entidad del gobierno. Y es por eso que esta alianza nos juntamos para hacer actividades y para hacer recaudación de fondos de una manera conjunta, ya sea para las aves rapaces, para la rana, para los perezosos, para las culebras. Entonces, yo pienso que con esta alianza para la captación de fondos nos puede resultar, como nos resultó el Congreso de Alianza por la Vida Silvestre que realizamos vía virtual, todo virtual, el año pasado. Así que nosotros Carla, no... Ajá. ¿Cómo crees, bueno, tú eres una de las científicas que ha participado en el programa Mentoring 4D, que es Ciencia para Todos y para Todas, que impulsó, bueno, PNUD con Mi Ambiente, Cenacit, Ciudad del Saber y Smithsonian? ¿Cómo crees que desde la divulgación científica puede ayudarlos a ustedes también a darle mayor visibilidad al trabajo que hacen, al importante trabajo, pero también a poder sensibilizar más a los individuos que al final son los que pueden apoyarles en esta gestión de recaudación de fondos? Es correcto. Y yo le doy las gracias al PNUD Cenacit por haberme escogido para participar en este mentoring. Mira, ¿qué es lo que está pasando? Los animales no pueden hablar. Entonces, ¿quién tiene la voz de esos animales? Nosotros los científicos. Entonces, si los científicos nos tenemos que convertir en influencer, lo tenemos que hacer porque tenemos que salvar a esa vida silvestre que en esta pandemia la verdad que no la llevó muy bien. A los científicos nos guardaron en las casas, no pudimos hacer monitoreos ni nada de eso, así que no pudimos estudiar qué era lo que estaba pasando con la vida silvestre. Sin embargo, la vida silvestre salió. La vida silvestre se apoderó de las barriadas, de los moles y bueno, yo sí pienso que los científicos tienen que salir a dar voz a lo que no lo tienen. Y en nuestro caso son las aves rapaces y la vida silvestre. Carla, para finalizar, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a los oyentes de Radio Con, de la Mañana en Con, para que también busquen información, divulguen información del trabajo que están haciendo en la Fundación Naturaleza y Ciencia y también se activen en apoyar el trabajo que ustedes realizan y la conservación, en este caso de aves rapaces y el águila arpía, que es el corazón de tu trabajo durante 25 años? Y te cuento, el otro mes, el 10 de abril, es el Día del Águila Arpía, en donde esa ley declara el águila arpía como ave nacional de Panamá. Yo sí hago un llamado a todos los panameños a que conozcan más, se interesen más en la vida silvestre. Es importante lo que se hace con los perritos y los gatitos, pero asimismo deberían interesarse por la vida silvestre, las zarigüeyas, Dios mío. La zarigüeya, la pobre que es un poco feíta y cuánto maltrato no le dan a las culebras, todas pagan por pecadores. Y eso es muy difícil de comprender. Y en el caso de las aves rapaces, ¿todas son comepollos? No todas son comepollos. Y no es cierto que los búhos si cantan, alguien se va a morir. Entonces, pues hay que documentarse, hay que entrar a visitar nuestras páginas web de las ONGs que nos dedicamos a brindar información. Y nosotros los científicos nos comprometemos en hacer mucha docencia para Así salvar. Es, Carla, entonces... yo creo que es súper interesante lo que dices y no olvidar que todos los animales tienen un rol, pero además también son súper interesantes. Las zarigüeyas son marsupiales y es muy curioso verlas con sus crías y cómo las cargan, ¿no? Eso es sí. Muy interesante y es muy importante el trabajo que ustedes realizan. Carla, muchísimas gracias por estar en Semana Muchas Ecológica. gracias, Vamos a Carla. estar... Guillermo, mira que yo pensé, no te había mencionado porque pensé que estabas en tu misión.
El 10 de abril vamos a estar pendientes, Carlas, y te vamos a hacer una llamada también para que nos comentes más sobre el trabajo que hacen y la conservación del águila arpía. Bueno, así de entonces esperemos que nos sigan visitando en las redes sociales. El Instagram es Naticiencia507 y el Facebook y el canal de YouTube Naturaleza y Ciencia 507. Muchas gracias por la intervención. Muchas gracias, Carla. Hasta luego. Carla. Vámonos a una pausa, Natalia, y entonces con Camilo Coronado regresamos de inmediato con nuestra siguiente entrevista aquí en Semana Ecológica por la mañana Ancon, en Radio Ancon. Carol Gutiérrez. Carol es química y ella es investigadora de la Fundación Pro Conservación de los Primates Panameños. Y hoy vamos a estar hablando sobre los primates no humanos, los monos, y esa relación con los bosques para sobrevivir, pero sobre todo los esfuerzos de esta organización para protegerlos. Bienvenida, Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, claro. Oye, Guillermo, Carol también es chiricana. Así que bueno, vamos a estar escuchando cómo una persona también graduada de la UNACHI ha estado trabajando de la mano con otros investigadores, por ejemplo, Pedro Méndez, que es el presidente de la fundación, para proteger a estas importantes especies. Y ahí, Carol, yo iniciaría esta entrevista preguntándote eso, ¿cómo una química conecta con esta Fundación de Conservación de Biodiversidad y empieza a trabajar para proteger los monos de Panamá? Bueno, mi interés por estudiar la naturaleza empezó desde el tercer año de la licenciatura en química. Nosotros como químicos trabajamos con compuestos naturales, entonces no podemos dejar de solamente estudiar la parte química de una especie sin saber cuál es el estado de conservación y cómo podemos apoyarla. Entonces, durante simposios, durante congresos, en ese transcurso, bueno, conocí al doctor Pedro, director de la fundación, y él me dio la oportunidad de hacer mi tesis de licenciatura. Bueno, y ahora estoy como directora de un proyecto de investigación dentro de la fundación. Obviamente tomando en consideración que no podemos dejar de lado cuál es el estado de conservación de las especies en nuestro país. Cuéntanos un poco, Carol, sobre eso, porque ustedes han publicado mucha información, hay mucha data de información también global y regional sobre esa presión tan grande que tenemos o que se está dando sobre estas importantes especies de primates no humanos, y que hay una pérdida considerable de estas especies, que además parece que ha llegado en términos globales hasta el 60% y en Panamá hasta el 75% de estas especies amenazadas. ¿Cuáles son las principales amenazas que tienen las especies en Panamá? Bueno, en Panamá actualmente, según las leyes de conservación panameñas, casi todas se encuentran en una de las categorías de amenaza. En la UICN ya es el 77% de las especies que se encuentran en alguna categoría de las amenazas. Incluso la especie que se considera que es la más flexible en términos de hábitat, el género Aluata, ya actualmente se encuentra en peligro. Para el 2020, se está actualizando la lista de conservación de las especies, y donde entran muchas de las especies que tenemos en Panamá, que anterior estaban en preocupación menor, en amenazas. También tenemos especies que antes se encontraban con data deficiente, que actualmente tienen información y han podido categorizar a la especie, por ejemplo, el Aotus sonali, con estudios de investigación por parte del doctor Pedro Méndez a nivel de densidad, estado poblacional, también con tesis de licenciatura del estudiante Pedro González, actualmente licenciado. Bueno, y a partir de esa información se está creando un capítulo del libro de la Aotus sonali, pero por parte de la fundación se ha estado generando información que actualmente la UICN está citando para establecer los estados de conservación, y por eso se están haciendo las actualizaciones con respecto a las amenazas que sufren las especies a nivel de Panamá. Hay que tomar en consideración que también la UICN no solamente toma Panamá como referencia, sino en otros sitios donde se encuentran distribuidos. Por ejemplo, el Ateles fucicet rufibrensis actualmente se encuentra en vulnerable. Pero porque Carol, acabas de mencionar también otro nombre científico. ¿Cuál es el nombre común para que nosotros, los que no manejamos tanto los nombres científicos, entendamos de qué especie se trata?
Ok, el Aotus onalis es el mono nocturno. Las especies del género Aluata son los monos aulladores. Y las especies del género Ateles son los monos araña. ¿Cuáles de estos grupos que has mencionado es el que más se encuentra amenazado en Panamá? Bueno, para mí todas las especies se encuentran amenazadas. Pero según la data, según la información científica generada por la Fundación, Ateles geoffroyes azuerensis, que es el mono araña de Azuero o el mono charro, como lo llaman en Azuero, que actualmente se calcula que se encuentra alrededor de 150 individuos en vida libre. Claro, se dice que los primates no humanos en Latinoamérica tienen particularidades muy marcadas en que viven en los bosques y, bueno, dependen de los árboles y que además viven en grupos. ¿Esto es así en Panamá? ¿Y cuáles son esas amenazas que tú consideras que tenemos que prestarle mucha atención para evitar que estas especies en peligro desaparezcan? Bueno, para los años 60, para la provincia de Chiriquí, se hacía mucho de vender grupos de monos tití, de monos cariblanco, de monos aulladores, en ese momento por científicos que iban a la provincia y compraban estos individuos para hacer experiencias a nivel de investigación. Esos son una de las primeras amenazas que hace que la densidad poblacional en la provincia de Chiriquí y en el resto del país bajen. Pero también las personas que en ese momento se dedicaban a este tipo de trabajo, porque en ese momento era un trabajo, también hablaban de que el aumento de la deforestación para promover la ganadería y para promover los monocultivos también estaban afectando. Los monocultivos porque utilizaban herbicidas y pesticidas. Y cuando iban, después de haber utilizado estos químicos, encontraban grupos de monos muertos, tanto para el mono tití chiricano como el mono cariblanco y el mono aullador. Actualmente todavía se ve este tipo de afectaciones. Entonces, no se puede negar que la deforestación en Panamá está en aumento y esto trae consecuencias colaterales a las poblaciones, donde disminuye lo que es la densidad. También se ha visto hacinamientos para la península de Azuero, para la especie de mono aullador que se encuentra ahí, que también le dicen mono gungún. Y también lo que ha aumentado el nivel de población humana en Panamá es que los monos, mayor carreteras, mayor tendido eléctrico, así que se han visto atropellos de monos aulladores, también se ha visto electrocuciones, pero estas amenazas varían de acuerdo a las especies, ¿no? Claro, bueno, hemos hablado de las amenazas y de la desaparición de estas especies, pero para entender un poco, ¿por qué son importantes estas especies y por qué es importante el trabajo que ustedes hacen para protegerlos? Bueno, la mayoría de estas especies son dispersoras de semillas. Por ejemplo, los monos araña, por tener una vida arborícola con un ámbito hogareño amplio, que pueden recorrer kilómetros, pueden llevar de un lado a otro semillas. Igual los monos aulladores, se han hecho comparaciones con, por ejemplo, con especies de aves, donde el mono aullador es mucho más efectivo al momento de dispersar semillas por su tracto digestivo largo. También, por ejemplo, los monos más pequeños, el mono tití chiricano, el mono nocturno, pueden ser controladores de insectos, incluso de otros animales más pequeños como anolis, que también consumen. Los cariblancos pues son omnívoros, consumen de todo. Entonces va a depender de qué funciones ecológicas y cuál es su actividad en el bosque, para decir a ciencia cierta cuál es su importancia para nosotros como humanos y para promover la dinámica en el bosque. Escuchando esa explicación de la interacción entre las especies de monos y la alimentación y su impacto en la regeneración o en la conservación de los bosques, veo que tiene mucha relación con la investigación que tú realizas. Cuéntanos un poco en qué se basa esa investigación y cómo también hiciste este cambio en el enfoque inicial de la investigación para entender
cómo era la relación o la interacción química entre la planta y el animal, o sea, entre el mono y la planta que consumen. Cuéntanos un poco acerca de esa investigación y cuáles son los principales resultados de eso. Sí, claro. Bueno, mi especie de estudio era el mono gungún. Fue en la provincia de Los Santos, el mono aullador en la provincia de Los Santos. Y en un principio solo quería estudiar el comportamiento alimentario y cuáles eran los compuestos secundarios que se encontraban dentro de la dieta. Pero yo tenía que correlacionar la interacción, ya sea de mutuo beneficio o de un beneficio para alguien y no para el otro. Entonces, yo estudié el uso de los sentidos sensoriales que utilizaban los monos aulladores al momento de alimentarse. Resulta que hay grupos de compuestos secundarios que generan color, que generan olor, que generan sabor. Entonces, a partir de esto, los monos aulladores van a tender a tantear, olfatear, observar y decidir cuál es la parte que se lleva como dieta. Entonces, un caso muy particular es que una especie que le conocen como el árbol tronador, Ura crepitans, la flor masculina necesita un agente externo para que abra sus cápsulas y se dé la fecundación de la flor y se produzca el fruto. Entonces, actualmente solo se conoce que un murciélago y unas especies de escarabajo hacen esta función. Resulta que el mono aullador de Azuero, con tantear y con olfatear, tener este efecto externo y abrir las cápsulas. Esto es uno de los resultados más directos que vimos a nivel de interacción, donde las plantas efectivamente utilizan colores llamativos, porque resulta que las especies del género Albata o los monos aulladores son una de las únicas especies que poseen vista tricromática, o sea que pueden ver todos los colores. Entonces las plantas utilizan colores llamativos para que los monos aulladores sean atraídos y luego utilizan otro tipo de compuestos para que olfateen, tanteen y no solamente se lo lleven a la boca. Entonces, esto fue uno de los ejemplos muy claros que vimos de las funciones ecológicas que hacen los monos aulladores en el bosque. Claro, para entender un poco, ¿y esto por qué lo hacen las plantas? ¿Qué significa o qué importancia tiene para las plantas que atraen este tipo de interacción con los monos que has estudiado? Bueno, en el caso de Ura crepitans, si no tiene un efecto externo, no se da la fecundación, así que por lo tanto no va a haber frutos. Incluso muchas especies de plantas a nivel de química se sabe que compiten entre ellas para poder atraer dispersores, para poder atraer polinizadores, para poder atraer podadores naturales. Entonces, las plantas sí o sí utilizan esta ruta de metabolitos secundarios para generar compuestos que sean de manera atractiva, en este caso para el mono aullador, y puedan entonces ejercer la función ecológica que tienen, donde las plantas no solo le ofrecen estas atracciones, sino le ofrecen valores nutritivos, porcentajes de aguas altos para los monos aulladores, y tienen un mutuo beneficio en este caso. Muy interesante. Carol, tú has estado también participando en este programa Mentor y 4D Ciencia para Todos y para Todas y eras una de las 27 científicas seleccionadas. ¿Qué significó para ti participar en este programa impulsado por PNUD y con alianza con Ciudad del Saber, con Smithsonian, con Mi Ambiente y con Cenacit? ¿Qué significó para ti el haber participado y cómo crees que desde la divulgación científica se puede apoyar para darle más visibilidad a los resultados de estos importantes estudios que al final se convierten en herramientas para conservar a estas importantes especies? Bueno, para mí fue un orgullo porque yo sí conozco, por ejemplo, a la Magister Carla por las redes sociales, por las charlas que da, por sus actividades de conservación, por sus actividades de divulgación y así como otros que solamente los conozco por redes. Y yo digo, este taller que se dio me hizo entender, porque ya lo había estado hablando con el doctor Pedro, de que esto no es de ahora, esto hace de muchos años y que a través del tiempo estos investigadores, no solo la experiencia de los tutores dentro del taller, sino la experiencia de los investigadores que estuvieron dentro del taller, para mí fue grandioso, ¿no? Pero yo estoy viendo, esto no es de ahorita, esto no es de mí, esto no es de mi generación, esto es de generaciones de hace mucho tiempo y que han venido luchando por diferentes métodos de divulgación, por periódicos, por radio, por televisión y toda la interacción que han tenido a través del tiempo para lograr que hoy por hoy
nos tomen en consideración y nosotros llevemos nuestro mensaje de divulgación. Lo que contaban dentro del curso era que antes esto no se veía, no era común. Ahora podemos alzar nuestra voz, podemos decir esto y esto y esto a nivel de divulgación, así que a nivel de divulgación y a nivel de difusión con artículos científicos y demás. Entonces, Carol, tú sí. persona bastante joven también y que estás adentrando en este mundo de investigación y conservación. ¿Cómo piensas que las nuevas tendencias con las redes sociales y la interacción con los jóvenes va a cambiar la forma en comunicar ciencia? Sí, claro, bueno, nosotros tenemos una ventaja que dominamos la tecnología, por decirlo, ¿no? Y se nos hace mucho más fácil, por ejemplo, hacer afiches, se nos hace mucho más fácil hacer infografías llamativas al público y dominar un poco la tecnología para hacer llegar el mensaje de conservación, pero también hay que tomar con pinzas porque las redes sociales pueden ser de doble filo. Puede ser que por un lado nosotros estemos dando un mensaje de conservación y por otro lado otras personas crean que están dando un mensaje de conservación, pero tienen otro propósito al momento de dar un mensaje de conservación. Y esto es algo que está pasando actualmente, por ejemplo, a nivel de ecoturismo, pues se está planteando mucho ecoturismo y se suben en las redes sociales, incluso jóvenes, cambiando, por ejemplo, los nombres comunes que utilizamos nosotros en Panamá. Y para nosotros es muy importante que todavía y que se sigan manteniendo los nombres comunes de las especies, porque así nosotros podemos hacer estudios de percepción con los ciudadanos y decidir entonces qué método de educación ambiental va dirigido. Pero con el tema de las redes sociales, como dije, puede ser de doble filo, porque puede ser que nosotros estemos actuando, por ejemplo, haciendo infografías con información específica, pero por otro lado nos están dando contra la información que estamos nosotros divulgando. Y un ejemplo muy claro en esto es, por ejemplo, decimos no alimentar a los monos. Causa hiperglucemia, causa acumulación de grasa en los tejidos vitales de los monos, desvían las funciones ecológicas de los monos, pero por otro lado están promoviendo alimentar a los monos porque creen que están muriendo de hambre. Entonces hay que tomar con pinza el tema de las redes sociales y que cuando vayamos a hacer afiches, nosotros como jóvenes científicos, por ejemplo, yo tengo a la fundación, tengo al doctor Pedro, tengo a Luz Loría, que me pueden dar información sobre las especies que ellos estudian y cuáles son las amenazas que están sufriendo para el momento de yo hacer la divulgación, no me equivoque y dé un mal mensaje, que se puede dar, ¿no? Muy importante, y aprovecho también, bueno, Carol Gutiérrez es química, investigadora de la Fundación Pro Conservación de los Primates Panameños. Carol, si alguien quisiera encontrar información acerca del trabajo que ustedes realizan, ¿dónde podrían encontrarla? Bueno, en el caso de la Fundación ya estamos cumpliendo 20 años de hacer investigación en Panamá, 10 años de formalizada la Fundación como tal, y a nivel de la UICN, nosotros estamos, bueno, la UICN está tomando información de la Fundación, que es algo que he visto que las personas tienden a buscar, estado de conservación de las especies, y se van al nombre común de la UICN y encuentran. Entonces yo los invito que, por ejemplo, si entran a la UICN, busquen las referencias que encuentran dentro de la página web y van a encontrar que ahí tienen información de la fundación. Pero de manera directa pueden irse a fcprimatespanamá.org, que es la página web de la fundación. En las redes sociales, por ejemplo, en Instagram, tenemos el proyecto de ecología química como Ecología Química FCPP. También tenemos el proyecto de conservación de monos cariblanco, que es Conservación Mono Cariblanco, y la página principal de la fundación, que es FC Primates Panamá. Entonces, después que entren a las páginas de Instagram, ustedes pueden ver que tenemos páginas de Facebook y otras redes sociales donde estamos haciendo divulgación de la importancia y de las funciones ecológicas de los monos aulladores y de muchos otros temas importantes de las especies que tenemos en Panamá. No, un trabajo titánico, y la verdad es que Pedro Méndez y todo el equipo, Carol, tus compañeros también a lo largo del país están haciendo una labor titánica para poder conservar estas importantes especies de monos, de primates no humanos en Panamá.
Y te doy las gracias por habernos acompañado en Semana Ecológica y vamos a estar pendientes de los otros resultados que vas a estar generando acerca de tu investigación. Muchísimas gracias, Carol. No sé si Guillermo todavía sigues conectado con nosotras. Muchas gracias a ti, Natalia. No, y a ti encantada siempre de escucharte y sobre todo de que puedas traer una voz joven a todo este proceso de conservación y de protección de la biodiversidad, que al fin es lo que todos buscamos y tenemos ese objetivo. Así que los micrófonos de Radio Ancon siempre van a estar abiertos para ti. Don Camilo, don Guillermo creo que está ahora mismo inmerso en la misión de llevar agua a Isla Taboga. Parece que sí, Natalia, parece que ya está de lleno en su misión el día de hoy. Bueno, la verdad que también es una misión muy, muy importante. Y bueno, ¿qué le ha parecido, don Camilo? Ya está viendo que hay cosas positivas y cosas buenas y un montón de gente trabajando por Panamá. Exactamente, mire que voy a destacar eso, me llama mucho la atención y aplaudo, debo decirlo también de manera muy personal, aplaudo a estas iniciativas de que haya gente trabajando en todo, Natalia, y eso me gusta mucho, y digo en todo porque habrá quien diga, oye, pero es que este animal me incomoda, pero es que no te está haciendo nada. Y siempre hay alguien maluco, por no decir algo malo, de que siempre ve que no hay que pegarle, hay que atacarlo, hay que hacerle algo, y caramba, creo que debemos agradecer a nuestras invitadas de la mañana de hoy, de dejar claro de que todos estos animalitos tienen su importancia dentro de nuestro ecosistema.